Bien, buenas tardes, hermanos y amigos. Le invito a que vayamos al libro de Salmos, al capítulo 84. Libro de Salmos, capítulo 84. Dice así la palabra de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Hermanos, tengamos un momento de oración. Soberano y gran Dios, que moras en los cielos y en medio de todos aquellos que invocan tu santo y bendito nombre. Postrados y humillados, venimos delante de tu santa y bendita presencia, buscando, Señor, tu dirección en esta meditación que vamos a tener de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu que nos dirija. Que todo cuanto digamos sea para la edificación de tu siervo y también de mis hermanos que me están escuchando a través del internet. Señor, glorifícate a través de la exposición de tu palabra. Señor, danos a cada uno de nosotros la porción que necesitamos. En el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, el Salmo 84 es considerado uno de los salmos más preciosos de la palabra de Dios. Charles Spurgeon, el gran predicador, lo consideró como la perla de los salmos. Y es que cualquier lector de este salmo, al considerarlo, al meditar en él, de seguro que va a dejar huellas en la vida de esa alma que medita en este salmo. Ha sido mi refugio en muchas ocasiones en mi vida. Probablemente lo esté siendo en este momento. No solamente para mí, sino para muchos hermanos nuestros. En este salmo encontramos 3 bienaventuranzas. Y ya desde hace un tiempo hemos estado hablando en la iglesia sobre el sermón del monte y específicamente acerca de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado
es la palabra Macarios, que significa dichoso, afortunado, feliz. Y en este salmo encontramos 3 bienaventuranzas. No voy a hablar de las 3 bienaventuranzas, pero sí me voy a estar tocando una que está contenida en este salmo y que nos habla de una situación específica que nosotros necesitamos cuando estamos en esa situación. He titulado la meditación de esta tarde, Atravesando el Valle de Lágrimas. Por eso quiero llamar su atención a partir del versículo 5, donde a partir de ahí vamos a tener nuestra meditación hasta el versículo 7. Fíjense que el versículo 5 comienza diciendo: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Quisiera ver, en primer lugar, en esta tarde, ¿de dónde vienen nuestras fuerzas cuando estamos atravesando el valle de lágrimas? En segundo lugar, ¿cómo podemos convertir el valle de lágrimas en un valle de fuente? Y en tercer lugar, ¿cuál será nuestro estado después de atravesar el valle de lágrimas? Yo sé que la mayoría de nosotros sabemos lo que es un valle. En mi caso, nací en un valle, en un precioso valle, en el Valle de San Juan de la Maguana, en la República Dominicana. Un valle es una gran llanura, rodeado de sierras y de montañas. Por lo regular, los valles son tierras sumamente hermosas, fértiles, donde nuestra mirada se pierde en el horizonte viendo la belleza de aquellas tierras, su follaje, sus árboles. Así, en un lugar así fue donde yo nací y me crié. Ahora, en la tierra de Israel, la porción que le tocó a los israelitas, a la tribu de Israel cuando se hizo la distribución, allí habían valles rodeados de montañas. Ahora encontramos aquí al salmista y este salmo es sumamente precioso. Pero hay una transición, podría decir, en él. Cuando leemos los primeros 4 versículos, vemos aquí al salmista deseando profundamente estar delante de la presencia de Dios. Y ese deseo lo expresa en una manera muy poética cuando dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y este deseo ardiente del salmista estar en la casa de Dios no solamente se expresa en este salmo, lo podemos ver en el Salmo 27, en el Salmo 63, en el Salmo 42, cuando allí el salmista con lloro expresa el deseo que tenía de estar en la casa de Dios. Yo sé que muchos de mis hermanos que hoy no han podido ir al templo,
A lo mejor sienten lo mismo que el salmista estaba sintiendo ante la imposibilidad de poder estar allí en el lugar de adorar a Dios. Hermanos, desear estar en la presencia de Dios es más que estar en un lugar físico donde nos congregamos. Desear estar en la presencia de Dios es más que estar frente a una televisión o a un aparato o una computadora y escuchar la palabra de Dios. Es un deseo ardiente de estar en el lugar donde Dios está. Es un deseo ardiente de estar en la presencia de Dios. Y es lo que el salmista expresa en este salmo. Si ustedes pueden ver en su Biblia, van a ver que desde el versículo 1 hasta el versículo 5, él expresa a este deseo. Pero de repente hay una palabrita ahí, Selah. ¿Qué significa esa palabrita en ese salmo o en este salmo? Porque a continuación de esa palabra entonces viene los versículos que hemos leído. De hecho, está comprendido entre dos Selah. Para ponerlo de una manera más entendible, no voy a decir que Selah era como una pausa. Voy a explicar que en el cántico los salmos son cantos que se elevaban, muchas veces acompañados por grupos de coro y acompañados de música, donde había un músico principal. Pero cuando había un Selah, era una manera de llamar la atención. Era una manera, era como un tipo de nota, no sé si alta, pero en esa transición, todo el que estaba allí escuchando se daba cuenta de la transición que había. Y en esta tarde yo quisiera que cada uno de nosotros pongamos atención entonces a estos versículos que se encuentran dentro en esta transición. Es como cuando un director de una gran sinfónica marca una nota y en esa nota es para llamar la atención de todos aquellos que están escuchando esa sinfónica para que escuchen lo que viene a continuación. Dice aquí el salmista, y esta es la segunda bienaventuranza. Vemos la primera bienaventuranza, la encontramos en el versículo 4, cuando dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Ahora dice aquí: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. La tercera bienaventuranza la pueden ver en el último versículo, cuando dice: dichoso el hombre que en ti confía. Ahora dice aquí: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Hermanos, nosotros en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Y en nuestra travesía en este mundo vamos a atravesar por muchos valles. He aquí el salmista atravesando por el valle de lágrimas. Pero allí en ese valle muchas veces nos hacen falta las fuerzas. Muchas veces estamos desanimados, cansados, abatidos del camino.
Y allí en el valle de lágrimas, que este valle es llamado también por muchos traductores de las escrituras, en el original, el valle de Baca. ¿Qué era el valle de Baca? Era un valle de desolación. Allí solamente se daban árboles que crecían en tierra árida. Es un valle donde no hay aguas. Y cuando estamos atravesando por un lugar así, que llega el cansancio, que llega la sed, lo más que deseamos es agua. Nos hacen falta las fuerzas para continuar. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen las fuerzas que necesitamos para atravesar el valle de lágrimas? El salmista dice aquí: bienaventurados el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El profeta Isaías nos va a decir a nosotros de dónde vienen esas fuerzas cuando estamos pasando por el valle de lágrimas. Isaías capítulo 40, verso 28 al 31. Dice así la palabra de Dios: ¿no has sabido? ¿No os ha oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, es probable que algunos de nosotros estemos en una condición tal que ya se nos han acabado las fuerzas en el valle de lágrimas. Isaías nos dice aquí que esas fuerzas que necesitamos solamente las encontramos en Dios. Porque Dios da fuerza a aquel que está cansado. Inclusive multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Muchas veces se nos han acabado todas las fuerzas. Allí estoy en el valle de lágrimas, tendido, sin poder avanzar. Probablemente vencido por la adversidad, por la tristeza, por el dolor. El rey Josafat, ante una gran adversidad para él y para su pueblo, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, cuando una gran coalición de 3 ejércitos se habían reunido para arrasar con Jerusalén. Allí estaban los moabitas, los amonitas y los edomitas. Y había venido esta gran multitud contra Josafat. Él allí convoca al pueblo, se reúne con el pueblo en el templo. Y él dirige una oración a Dios. Y llega una parte, en la parte final de esta oración, en el capítulo 10, en el capítulo 20, verso 10, que él expresa lo siguiente: ahora pues,
He aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya presencia no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, muchas veces cuando estamos allí en el valle de lágrimas, estamos en la misma condición y situación que el rey Josafat. Él le confesó allí a Dios, le dijo que ya en él no había fuerza, en ellos no había fuerza contra tan gran multitud que venía contra ellos. Le dijo, no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Es esa tu condición en este momento. Se te han acabado las fuerzas. No sabes cómo salir del valle de lágrimas, del valle de la aflicción, del valle del dolor. Hay algo que dice esa bienaventuranza. Para la segunda parte dice, en cuyo corazón están tus caminos. Hermanos, cuando se nos acaban las fuerzas, cuando no sabemos qué hacer, debemos acudir a lo único que tenemos. De dónde provienen esas fuerzas que necesitamos. ¿De dónde provienen? Hermanos, de un solo lugar. De la presencia de Dios. De la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es de la palabra de Dios que vienen nuestras fuerzas cuando estamos pasando por el valle de la tristeza, del dolor, de la aflicción. Ese mismo salmo en el versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Hermanos, solo tengo un lugar donde refugiarme cuando estoy atravesando por el valle de la aflicción. Es la palabra de Dios. Miren, el salmista dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, busquemos nuestras fuerzas en Dios cuando estemos atravesando por ese valle del dolor, por el valle de la decepción, por el valle de la tristeza. Hay un solo lugar donde podemos encontrar nuestras fuerzas, solamente en Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos convertir ese valle de aflicción, ese valle de dolor, en un valle de fuentes refrescantes? En un valle donde nuestras almas puedan reconfortarse. El salmista dice aquí que atravesando el valle de lágrimas los convierten en fuente. No sé, quizás ninguno de ustedes ha tenido la oportunidad de atravesar un desierto, yo tampoco. Pero sabemos que un desierto es un lugar inhabitable.
Y nosotros como creyentes en esta vida vamos a atravesar por el desierto. De hecho, este mundo para nosotros es un desierto. Por eso el mundo no puede ser nuestro hogar. Nosotros vamos de pasada. Nosotros nos dirigimos hacia un lugar. Por eso no tenemos morada permanente. Por eso habitamos en tienda como habitaron los patriarcas, como habitó Abraham, que aún estando allí en la tierra prometida, él se consideró un extranjero, como vemos en Hebreos capítulo 11, porque él buscaba una ciudad. Él buscaba la ciudad que tiene fundamento, la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Hermanos, el mundo para el cristiano no es un lugar de fuentes, no es un lugar de vegas, no es un jardín. Todo lo contrario. La travesía en este mundo para nosotros será un lugar de espinos. Será un lugar de piedras con las cuales vamos a tropezar. Será un lugar donde fieras estarán allí al acecho para devorarnos. Cuando los pastores en el Medio Oriente, ellos llevan sus rebaños a pastar, ellos cruzan por lugares sumamente peligrosos, por lugares donde solamente están allí acechando fieras salvajes como zorros, leones, serpientes, para hacerle daño a su rebaño. Hermanos, así es para nosotros este mundo. Es un valle de tristeza. Es un valle de dolor. Es un valle de aflicción. Es un valle de tierra seca, de tierra árida. Es un valle de sombra de muerte, como bien lo expresa el salmista en el Salmo 23, en el versículo 4, cuando él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí David lo expresa de esta manera, lo describe como un valle de sombra de muerte. Pero él dice que aun que esté atravesando por ese valle de sombra de muerte, él no temerá mal alguno, porque la presencia de Dios estará con él. Dice que la vara y el cayado de Dios le iban a infundir aliento. Oh, hermanos, cuando estamos atravesando por este valle de lágrimas, por este valle de dolor, no olvidemos que la presencia de Dios está y estará con nosotros. Yo no sé si como el salmista, los salmos tienen algo de especial. Y es que describen situaciones, muchas veces describen situaciones que el salmista está viviendo en ese momento. Probablemente el salmista estaba atravesando por el valle de lágrimas. En esta tarde yo no sé realmente para quién estoy hablando. Quizás estoy hablando para mí mismo, pero quizás estoy hablando para un matrimonio que está pasando por el valle de lágrimas. Quizás estoy hablando para una madre, para un padre que ha visto a su hijo partir a la presencia del Señor. Quizás estoy hablando para un padre, una madre que ha visto a su hijo vivir en desobediencia.
Quizás estoy hablando para un padre o para una madre que se han quedado sin empleo y no tienen cómo sostener su familia. Quizás estoy hablando para una persona que ha sido traicionada por un amigo y está llorando desconsoladamente esta traición. Quisiera decirte, no te quedes en el valle de lágrimas. Atraviesa el valle. Solamente refúgiate en Dios. Busca tu consuelo en el Señor. En el valle de lágrimas no hay lugar para nosotros, para habitar allí. Es un lugar que vamos a atravesar, pero allí no nos vamos a quedar. Es necesario que convirtamos ese valle de lágrimas en fuente, como dice aquí el salmista. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Quizás el estanque de tu alma está árido. Está vacío. Es verdad, muchas veces nos sentimos así. Muchas veces nos sentimos tan vacíos que no deseamos congregarnos. Muchas veces nos sentimos tan vacíos que no tenemos el deseo de meditar en la palabra de Dios. Muchas veces nos sentimos así, el estanque está tan vacío que no tenemos el deseo de orar. Esa es la experiencia nuestra, hermanos, en este mundo. Es necesario que llenemos el estanque. Es necesario que esos estanques que están vacíos lo convirtamos en estanque lleno de agua. Entonces, ¿a quién acudir para llenar el estanque de nuestras almas? Así como necesitamos a Dios para atravesar el valle de lágrimas, que Él nos dé nuevas fuerzas. Así también necesitamos a Dios, que Él llene nuestras vidas, que Él llene nuestras vidas de su presencia. Así necesitamos de que el Señor llene nuestras almas de su Santo Espíritu, para poder atravesar este valle de lágrimas y convertirlo en fuentes. Vayan conmigo a Juan capítulo 7, al verso 37 hasta el 39. El Señor una vez más estaba allí en la fiesta. Siempre el Señor iba a las fiestas que realizaban los judíos en Jerusalén. Y esta vez el Señor está allí en la fiesta de los tabernáculos. Y había un ritual que se hacía aquí, allí en la fiesta de los tabernáculos, y era que el sumo sacerdote iba y tomaba de una fuente con una copa de oro, tomaba agua y la hacía, la derramaba en la escalinata o en la escalera del templo. Ese era un ritual que ellos hacían invocando o pidiendo la bendición de Dios de lluvias para el próximo año de las cosechas que iban a tener. Y Jesús está allí. Ahora, Jesús es el agua de vida.
Él es el único que puede llenar nuestros estanques cuando están vacíos. Y dice en el versículo 37 de Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán como ríos de agua viva. Hermanos, he aquí, para llenar esos estanques que están vacíos, para convertir el valle de lágrimas en fuente, es necesario que vayamos a Jesús. Él dice aquí que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que bebe de esa fuente, de su interior, correrán como ríos de aguas vivas. Como ríos de agua viva. Quisiera preguntarte, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma en este momento? Es una tierra seca. Es una tierra árida. Es una tierra desértica. Solamente hay lamento en tu corazón. Solamente hay tristeza. Solamente hay dolor. Ven y toma de la fuente. Ven y toma de esta agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar para quedarnos en el valle de lágrimas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál será nuestro estado? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuál será nuestro estado cuando salimos, al salir del valle de lágrimas? Volvemos ahí al Salmo 84. No nos vamos a quedar en el valle de lágrimas. Es verdad que vamos a pasar por muchos momentos difíciles en esta vida, pero ese no es nuestro dolor, ese no es nuestro final. Dice el verso 7, que cuando atravesamos el valle de lágrimas y lo convertimos en fuente, dice el verso 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Hermanos, cada vez que pasamos en esta vida por una situación de tristeza, de dolor, de amargura, algo que nosotros pasa con el verdadero creyente es que eso les fortalece, eso le permite ir de gloria en gloria, eso le permite ir de poder en poder. No se queda allí en el valle. ¿Cuál fue la experiencia de Habacuc ante la gran desolación que el juicio de Dios iba a traer a sus enemigos? En el capítulo 3 del libro de Habacuc, en el verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar.
Saben, hermanos, vemos aquí a Habacuc que atravesó su valle allí de tristeza. Vemos que atravesó aquel valle árido, aquel valle desértico. Allí no había nada. La higuera no florecía. Las vides no daban sus frutos. No había el fruto del olivo. Los labrados no producían. No había ovejas en la majada. No había vaca en los corrales. Era todo un desierto para el profeta Habacuc. Pero él dice, con todo, él se iba a gozar en su Dios. Porque Jehová es su fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Hermano, nos va a sacar del valle de la aflicción, del valle de lágrimas. ¿Y sabe a dónde nos va a llevar? Allí, a las alturas, a las montañas. Él dice, y en mis alturas me hace andar. Nuestros pies muchas veces están tan debilitados que a veces andamos arrastrándonos en este mundo por el pesar, por el dolor. Estamos atravesando el valle, pero el valle para nosotros parece una eternidad porque no hay fuerzas. Pero miren lo que dice Habacuc aquí, que Dios iba a hacer sus pies como de siervas. El siervo, con C, no con S. Siervo con S, no habla de una condición de esclavo, ¿verdad? Pero aquí no, es con C. Siervo o sierva. Habla de un animal, quizá un parecido a un venado, que camina por las alturas, y es increíble cómo este animal puede escalar montaña, desfiladero, y no se cae. Sus piernas son demasiado fuertes para atravesar todos estos obstáculos que encuentra en la montaña. De esa misma manera, Dios va a hacer nuestros pies como de siervas. En las alturas vamos a andar. No somos como los gusanos que nos vamos a arrastrar. Dios nos va a poner a caminar en las alturas. Aunque muchas veces nos sentimos como gusanos. Dios nos sacará del valle de lágrimas y nos conducirá a estas alturas donde estamos llamados a caminar. Ahora, hermano, la vida cristiana es así. Muchas veces estamos allá arriba en las alturas, pero otras veces descendemos al valle. Al menos, así es mi vida. Pero hay algo importante en esta travesía. Y el salmista lo expresa es la segunda parte de ese versículo. Él dice, verán a Dios en Sión. Es como los peregrinos allí en Israel que venían de lugares distantes, de diferentes provincias, inclusive de diferentes países. Se reunían y hacían grandes caravanas para ir allí a el templo a adorar a Dios. Eran producto del cansancio. Al atravesar estos valles se ponía que los pillos lo atracaran, le robaran, lo golpearan. Pero
dentro de ellos había un intenso deseo, dentro de ellos había algo que los movía en su caminar, que los motivaba, y era de que ellos viajaban, ellos se dirigían hacia Sión. ¿Qué era Sión? ¿O qué es Sión para los israelitas, para los judíos? No hay un lugar más amado, más deseado para cualquier israelita en la tierra que Sión. Para los judíos Sión es todo. Y ya ustedes ven por qué esa disputa que hay por la ciudad de Jerusalén, porque eso es Sión. Sión fue esa gran fortaleza que el rey David arrebató a los jebuseos. Y allí se construyó el templo de Jerusalén. Los israelitas, cuando fueron llevados a la cautividad allí en Babilonia, los que lo llevaron cautivo le pedían cantadnos esos cánticos de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos? Cántico a Dios en tierra de extraño. Para los judíos, cuyo pueblo es un pueblo terrenal, cuya tierra para ellos es allí en Sión, allí donde está Jerusalén, allí en Israel, en el Medio Oriente. Pero para nosotros los creyentes eso no es Sión. Ellos anhelan una Canaán terrenal. Nosotros anhelamos una Canaán celestial. Ellos anhelan una Sión terrenal. Nosotros anhelamos una Sión celestial. Una Jerusalén terrenal. Es lo que ellos anhelan. Nosotros anhelamos la Jerusalén celestial. Aquella que Juan en Apocalipsis, en el capítulo 21 y en el capítulo 22 nos da la descripción de esa ciudad que es la ciudad hermosísima, y él la ve como desciende del cielo como una novia ataviada para su esposo. Hermanos, aquí dice el versículo 7, verán a Dios en Sión. Nosotros un día vamos a ver a Dios. Pero nosotros ahora mismo podemos ver a Dios al atravesar este valle de lágrimas. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Él estará con nosotros. Él no nos dejará. Y qué maravilloso es que después que atravesamos por una gran prueba, vamos a la presencia de Dios y nos derramamos con gozo, con alegría, dándole las gracias a Dios. Vemos cómo el poder de Dios se ha manifestado en nosotros. Saltamos como un corderito de alegría después que Dios nos libra de la aflicción o de la prueba que estamos atravesando. Verán a Dios en Sión. Un día estaremos allí en Sión y esperamos que no sea muy lejano ese día. Un día estaremos allí en Sión, en esa morada gloriosa que el Señor Jesucristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Un día estaremos en esa ciudad que, como al igual que Abraham, él buscó
no la encontró en este mundo. No la encontró en las cosas de este mundo. Estuvo allí en la tierra, siempre se consideró un extranjero y un peregrino, porque él tenía su mirada en esa ciudad. Él tenía su mirada en Sión, pero no en la Sión terrenal, sino en la celestial. Mis amados, no sé realmente por lo que esté pasando o por lo que están pasando en este momento. A lo mejor esté en las alturas de la que habla Habacuc, pero probablemente muchos de ustedes estén atravesando por el valle de lágrimas. Si es así, este mensaje ha sido para ti. Esperamos que de la misma manera como Dios ha ministrado y está ministrando a mi vida a través de su palabra, ha ministrado a través de este salmo, de esa misma manera ministre a tu vida, que si está atravesando por el valle de lágrimas, por el valle del dolor, si tus estanques están vacíos, cámbialo en fuente. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Busca tus fuerzas en Dios, porque Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Qué interesante nuestro Dios. En nuestra matemática multiplicamos por 0 y da nada. Nada. Pero Dios toma nuestra fuerza y la multiplica por 0. Y nos lleva de poder en poder. Nos da nuevas fuerzas. La multiplica por 0 y nos da nuevas fuerzas. No te quedes en el valle de lágrimas. Sal de ese valle. Busca a Dios. Ve a la fuente. Ve a la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo. Por último, Dios no te ha dejado. Él va contigo. Él va contigo. Ahí está llevándote en medio del dolor. Él te lleva en sus brazos. Y cuando atraviese el valle, aún podrá verlo. Porque este Dios nuestro es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Sal del valle de la aflicción. Pero para eso, busca tus fuerzas en Dios. Para eso, pon la palabra de Dios en tu corazón. Como dice el verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón
están tus caminos. Que el Señor te bendiga y que este salmo sea como un bálsamo refrescante a tu alma en medio de la aflicción por la cual esté pasando. Dios te bendiga abundantemente. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Oh Señor, como bien lo dice el salmista en el Salmo 119, verso 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Si tu palabra no es nuestra delicia, en nuestras aflicciones pereceremos. Pero qué bueno es que tenemos tu palabra con nosotros. Señor, mira a nuestros hermanos que han tenido la oportunidad de escuchar, Señor, tu palabra en sus hogares. Al final, como te lo pedimos al principio, te lo rogamos de nuevo. Dale, Señor, la porción que cada uno necesita. También, Señor, te rogamos por si algún amigo ha estado exponiéndose a tu palabra, que él sepa también que en ti hay salvación, que tú puedes también, Señor, librarle si está pasando por el valle de lágrimas, que solamente venga a ti, confiese su pecado, se arrepienta y crea en nuestro Señor Jesucristo. Porque esta promesa, cuando el Señor dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán como ríos de agua viva. Señor, esa promesa es para todos aquellos que acudimos a ti en arrepentimiento y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Padre, tu bendición sea con cada uno de nuestros hermanos y amigos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.